Ok. Muy buenas tardes, muchachos, compañeros todos. Bienvenidos a esta clase acerca de desarrollo, ciudadanía y sociedad. Pónganlo en el orden que más les guste. Digo porque algunas licenciaturas ponen otro nombre a esta materia, pero es la misma, no se apuren. Bueno, le podemos entrar por muchos modos. Primero, déjenme introducir esto con mi nombre. Es Guillermo Alfonso García Santín. Ya tengo varios años dando esta clase. Hasta hoy ya creo que no ha habido quejas, ¿no? Desaparecidos ni nada por el estilo. Digamos que químicamente puro estoy formado en relación con las ciencias sociales. Por lo tanto, se supone que sé acerca del tema. Originalmente soy antropólogo social. Como le digo a otros grupos, no se trata de estudio tratado de los antros, sino de estudio del hombre, digamos, en sociedades que algunos le llaman sociedades simples, que no quiere decir sencillas o triviales. Nosotros tenemos la obligación de estar en el lugar, en el sitio en que se llevan las cosas a cabo. De otras palabras, estamos en contacto con el campo. Ese grado lo obtuve aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México. Debo aclararles de que el nivel de la antropología social y las otras antropologías en México es bastante alto a nivel mundial. La maestría la hice en Brigham Young University en ciencias y enfatiza en sociología. Y mis estudios de doctorado los hice también en esa universidad y un par de créditos en la Universidad Iberoamericana. Como decíamos, en la antropología vamos con esos casos de primera mano. La sociología ya ven que pues también trabaja en el campo, pero trabaja mucho en información de segunda mano. Pero combinamos las dos para irnos de lo micro a lo macro y viceversa si es necesario. Y digamos que nosotros tratamos de penetrar en todos esos ángulos de la vida de la comunidad que a veces son desconocidos, insospechados, la mayoría soslayados por toda esa comunidad de seres humanos de cualquier parte del mundo, de cualquier isla bicicletera hasta enormes países, aunque podíamos ver como desarrollados. En todos lados se presentan ciertos fenómenos que propician o no un desarrollo social y también a nivel ciudadano. De esas cosas raras que uno se dedica, aparte de lo obvio o evidente que sería eso de buscar la inclusión, un bien común, un sentido de pertenencia, un diálogo y una participación, pues habría que preguntarnos, ¿va? ¿Incluidos en qué? Y si somos incluidos de tiempo completo, o tenemos sentido de pertenencia parcial, o también identidad con referencia a qué institución. Un bien común, ¿cuál es el mundo? ¿Es el país? ¿Es mi familia? Diálogo, pero ¿con quién? ¿No? Y aparte, parece que estoy dialogando y me hacen caso, o a lo mejor simplemente es pregonar el desierto. Y finalmente podemos participar, pero sí podemos participar de iniciativa propia o siempre y cuando sigamos las indicaciones de algo o de alguien. Entonces, cosas todavía más sofisticadas, pues uno se mete de lo que le llaman a estudiar familias queer, clima organizacional. Podemos ver violencia, podemos ver medios de comunicación, comunidad gay, personas con disabilidad, comunicación transgeneracional. Se puede decir que lo que se les ocurra, uno tiene que estar dentro de ese medio, aunque los distintos científicos sociales pues podamos especializarnos o incluso gustarnos algo más por encima de otra cosa, pero eso no quiere decir que no entendamos el fenómeno o lo podamos explicar. Enseguida, pues bueno, amén de desearles el mejor de los semestres, no solamente en esta clase, sino en las demás, bueno, pues hay que entrarle, y en la parte final de este video, lo cual debo aclarar que me encontraré fuera de México por algún compromiso, y las dos primeras sesiones ya estarán consideradas
con algunas responsabilidades que ustedes tienen de cumplir. Esto que estamos haciendo sería, se puede decir, la tradicional primera sesión de cada semestre, donde veremos las reglas del juego y de qué se trata y cómo le vamos a hacer, ¿no? Estoy poniendo a su consideración en el programa 60 temas, de los cuales la mayoría vendrán en Schoology. Los más complejos los voy a dar yo, algunos ustedes los tendrán que investigar. Ya que estoy en esto, de una vez me adelanto. La evaluación es simple, pero no quiere decir que sea como para tirarse a la hamaca. Serán 2 parciales que valdrán 30% cada uno, un proyecto final, 30% y 10% que en estricto sentido serán sus presentaciones. Cuando digo presentaciones, es decir, a algunos de ustedes les va a tocar una sola exposición y la mayoría les va a tocar 2, siempre en el orden de lista y siempre en el orden del programa. No se pongan mucha presión porque la sesión del día 15 me tocaría a mí, entonces sí hay un cierto margen para que puedan preparar sus materiales. Los exámenes serán caseros y el proyecto final, las 3 cosas, lo pueden hacer o elaborar en equipos no mayores de 3, ¿no? Si ya se conocen entre ustedes, ya sabrán con quién no trabajar, ¿no? Pero ustedes son los encargados y responsables de integrar sus equipos. Hay 2 sesiones, una que está en el programa, donde yo les voy a asignar el tema, y después habrá otra sesión de revisión de avance de su proyecto. Los exámenes estarán estrictamente basados en los temas que revisemos en el aula y tomen en cuenta mucho los comentarios o las ampliaciones o aclaraciones que hagamos en clase. Bien, pasemos a los hechos, ¿no? ¿Con qué se come y de qué se trata este curso? En primera instancia, como es lógico, y también me adelanta otra posible pregunta, ojalá que les guste leer, si no, no me odien, habrá que hacerlo. Y a veces alguien se avienta una pregunta que se nota la importancia de estos cursos, ¿no? Porque alguien dice, a ver, ¿para qué me sirve leer esas cosas? Y uno le responde que, entre otras, para que no hagan esas preguntas. Una cosa es que vivamos y otra cosa es que entendamos cómo vivimos. Entonces, voy con mi hacha diciendo que la profundidad histórica, digamos, de estas preocupaciones, pues seguramente son mucho más anteriores que la de los griegos. Sin embargo, a ellos les asignamos esa preocupación por la democracia, por la sociedad, la comunidad, tomar decisiones, un sentirse parte de la ciudad, aplicar justicia. Y ellos decían que eso, que habían creado la democracia, bueno, a veces les damos demasiado crédito a los griegos y también pues, eran unos mulas, ¿no? Decían, bueno, todo mundo tendrá derecho a tomar una posición y decisión en torno a su expresión y a la ciudad, pero no tenían derecho ni las mujeres, ni los esclavos, ni los niños. Entonces no eran necesariamente tan democráticos. Por lo regular relacionamos o emparentamos históricamente a los romanos con los griegos, ¿no? Regreso un poquito a Arquímedes, ¿no? Que de alguna manera con su aprendiz Alejandro el Grande, pues fue de alguna manera diseminando en sus conquistas esta visión griega al respecto. Y con esa expansión y la aparición muy rápida y fulgurante del Imperio Romano, pues ellos también quisieron tomar cartas en el asunto y decía que sí, que había que tomar participación en el destino del imperio, de sus ciudades, pero una vez más no es integrante, no es incluyente. Podían participar los patricios, ¿no? Que habían elaborado esta visión democrática para defenderse del abuso de los monarcas, pero no podían participar los plebeyos. Los plebeyos nada más tenían derecho a la propiedad, a hacer contratos, a manejar sus bienes, fueran pocos o fueran muchos, pero no en esa toma de decisiones que los patricios sí podían tomar.
Podemos dar grandes pasos y llegar, digamos, a la parte final del obscurantismo, digamos, siglo XVIII, siglo XVII, donde también hay esa necesidad que hasta la fecha dura, ¿no? Y desde entonces una necesidad de libertad. La cosa que como ahora a veces dice uno, bueno, pero ¿de qué quiero ser libre o para qué quiero ser libre? Y ahí es donde nos perdemos en el camino como esas personas en su momento. De tal modo que entonces ustedes seguramente tienen en mente cuando hubieron esos momentos independentistas de Estados Unidos, de Francia y décadas inmediatas posteriores, pues digamos de Latinoamérica hasta llegar al siglo XX con la independencia del norte de África, y en este pleno siglo XXI, pues esas inquietudes que hay en Chechenia o en Ucrania o en otros lugares. Pero de nueva cuenta tengo que llamar la atención, ¿no? Es decir, sí quería, por ejemplo, Estados Unidos independizarse y también se llenan la boca que son de inspiración divina y que los campeones de la democracia y derechos humanos y todos los etcéteras que le quieran poner, pero acuérdense que los mismos padres de la patria de los gringos pues tenían esclavos, ¿no? Y la mujer no tenía voto y todo tipo de minorías no podían participar. La mujer se tardó mucho, ¿no?, en que pudiera participar simplemente a nivel de voto. Al principio del siglo XX en Estados Unidos y casi en la parte final del siglo XX en Suiza, que uno pensaría que debía de haber estado a la vanguardia de estos movimientos. Bien, siglo XVIII, digamos, derecho civil, ¿no? Ese derecho a ser reconocido y reconocer la ley, ese derecho a que con la libertad obtenida uno tuviera derecho a existir, a ser notado, no simplemente que el territorio fuera el apéndice de una metrópoli, sino que también estaba integrada por seres humanos, y estos seres humanos creían y creemos que tenemos el derecho de ser reconocidos en nuestra existencia y en nuestros derechos y obligaciones. Entonces decíamos, si había esta esclavitud, si había todo y todo lo hace el hombre blanco, ¿no?, del norte o de Europa del norte también, pues parece que los demás seguimos sin existir, aunque estemos ya muy, de hecho, en el siglo XXI. Un derecho más, ¿no?, aparte de esta idea del derecho civil de libertad de expresión, libertad de hacer contratos, de decidir, ¿no?, las compraventas, de usufructuar las fortunas, de todo esto, da entrada a un derecho público, ¿no?, que también está muy vigente desde hace siglos y ahorita estamos como pan de todos los días, que sea un derecho público. Es decir, de que se nos dice que todo el mundo puede votar y ser votado. Primero, como si el votar fuera el todo de la democracia o de la ciudadanía o de la sociedad o de que entendamos un desarrollo. Reitero, me estoy apoyando en la formación que ustedes ya traen desde fuera de casa y en parte de las aulas, porque si no sería necesario pues estudiar una carrera completa para más o menos entender por qué funcionamos de este modo. Entonces, en esta búsqueda del votar y ser votado, ya todos ustedes saben que sí podemos votar, pero no necesariamente podemos ser votados, ¿no? Hay toda una serie de mecanismos, nuestra partidocracia, que permite que algunos sectores no tengan incluso ya siglos dentro de las esferas de poder, y hay gente que nunca será o seremos parte de esa misma estructura, aunque tengamos el derecho de ser votado. Ahora nos llenamos la boca diciendo que habrá o hay candidatos independientes, pero si analizan, ¿no?, los que se han lanzado, con excepción de uno que otro, pues ya vienen como parte de una estructura previa cuando pertenecían a uno de los partidos dominantes de nuestro país. Entonces son independientes y no, sino se aprovechan. Sin embargo, virtualmente pues da la idea, ¿no?, de que es una alternativa, un crecimiento dentro de nuestro desarrollo social, de la comunidad, económico y en todos los sentidos, y en nuestra praxis ciudadana. Bien,
Hasta ahí parece que estamos viviendo ya dentro de ese medio, y sí lo estamos haciendo. Solo que con el advenimiento del siglo XX y posterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece otro derecho, ¿no? Ese derecho social, sobre todo inspirado en Europa y en los países que participaron muy de lleno en este conflicto. Y nosotros sí recibimos de repercusión, para variar también este acontecimiento. Si platican con sus abuelos, tal vez habrán escuchado que de pronto no había medias para las señoritas, porque había que enviarlo a Estados Unidos para paracaídas, o el hule para aviones, y así muchas cosas también recibimos ese impacto. Entonces, una vez terminado esta guerra, pues lo que a nadie le convenía, por lo menos una vez más, a quien cosechó el triunfo, digamos, nuestros vecinos del norte, los aliados, porque parece que la guerra nomás llegó hasta Polonia, ¿verdad? Y no reconocen la participación de la Unión Soviética, que incluso fueron los primeros en llegar a Berlín, y que ellos perdieron 20 millones de seres humanos, y no se hace tanto ruido como pasa con el Holocausto judío. Entonces dije, bueno, hay que reconstruir esto, y para reconstruir todo es importante la participación de todos y cada uno de los ciudadanos. Para reconstruir, para que sienta que su ciudad es su patria, se les mantuvo a todos dentro del mercado de trabajo. Es decir, era necesario su fuerza de trabajo. Y incluso aquellos que pareciera que el mercado de trabajo no los acepta, también lograron un cierto estado de bienestar que de alguna manera perdura hasta nuestros días, en especial países nórdicos, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, y ese tipo de países, ¿no? Que es una conquista, ¿no? Entonces, se oye padre, ¿no?, que uno sea considerado, incluido y todo lo que quieran, como que uno diría, parece que es un estado pleno de bienestar social, una vida plena en la vida del ciudadano, hasta que por un momento dado se concluyó la reconstrucción y vino la primera crisis petrolera, que a ustedes no les tocó, digamos, en los 70s, 80s, cuando nosotros, decía el presidente López Portillo, que íbamos a aprender a navegar en un mar de petróleo. Aparecieron esas primeras crisis petroleras, y entonces esos grupos de poder decidieron que era un exceso estos bienes, estos derechos que habían logrado el ciudadano de todos los días. Y entonces también empezaron esos movimientos, digamos, juveniles, feministas, de finales de los 60, 70, 80, con la primavera de París, con la primavera de Checoslovaquia, con la misma de México o de Chile, y usted seguramente se habrá enterado de las matanzas que hubo, ¿no?, por el pecado de ser tomados en cuenta, con el pecado que era el querer participar de manera más igualitaria. Y entonces se pedía libertad, como decíamos hace rato, desde siglos, ¿no? Siempre alguien o algunos o naciones o territorios han pedido libertad, y con aquello bueno que parece que inspira, aunque sea de virtual, el término, ¿no?, ser libre. Entonces parece que dijeron, si quieres ser libre, pues perfecto, dice, ahora serás libre. Se acabó el estado bienestar, el estado tutelar, y ahora aparece el estado penitencia. Es decir, el ser humano es desvinculado del trabajo, es masiva en la masa de desempleados que aparecen, y decían, bueno, querías libertad, ya las tienes. Tienes el derecho a la libertad, pero la obligación de conseguirte tus cosas por tu cuenta. Y entonces, si queda muy clavado en ustedes esta apreciación de que el ser humano es convertido en lobo cazando la sociedad, entenderemos cómo todo mundo, parece que muy a la mexicana, pero no nada más en México, parece que despierta y dice, en nombre sea de Dios, y a ver a quién me llevo entre los pies, ¿no? Entenderemos entonces el robo en pequeña escala, en gran escala, todo aquello, ¿no?, que parece que hay ciudadanos, entre comillas, hábiles, ¿no?, para vivir del esfuerzo del prójimo. Y la gente no podemos rezongar y implorar o exigir justicia
Y esto se ha prolongado, porque lo que ha logrado esto fue que el desempleo aumente, que la pobreza aumente. No fue un remedio para acabar con esa dependencia, esa subordinación al Estado tutelar, porque ese Estado penitencia, lo llamamos así, porque ha abandonado a sus conciudadanos, a que cada quien se rasque con sus uñas. Entonces, el desempleo, nos deshumaniza, el empleo nos separa de lo humano. El desempleo, estoy hablando de si es que dije empleo, el desempleo rompe los vínculos con la sociedad. Quedamos cada quien a nuestra suerte, cada quien a sobrevivir del mejor modo posible. Si es apegado a la ley, mejor, pero si no, a ver cómo le haces y de ti dependerá, ¿no? Y entonces parece ser que alguien hasta admira, ¿no?, al corrupto, al supercorrupto. Ya ven que de esos no tenemos en México. Y el que trabaja, que se esfuerza, pues lo ven casi como pobretón, ¿no?, por apegarse a la ley o por exigir ley que no hay que le responda o que lo apoye. Estas crisis de desempleo que se han venido como ya dije, del 80 del siglo pasado para acá, ha hecho casi una costumbre que la gente de un día para otro entre o salga de la fuerza productiva, entre o salga de la pobreza. Y en nuestro país sabemos que una vez que se sale de un cierto estado de bienestar, va a ser muy difícil levantarse de la pobreza, porque incluso ya se está en el sótano de la misma pobreza, es decir, en una situación de miseria, que casi es imposible que él y los suyos salgan adelante. Entonces, repito, es muy importante que tengan en mente que hemos sido abandonados a nuestra suerte o a tener que abusar de instituciones y de conciudadanos. Por otra parte, y aunque ya lo he dicho, lo reitero, el modo que tenemos de vivir nosotros y en el mundo, en el país que sea, se ha esculpido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. No ha sido fácil, no ha sido construido por alguien en específico, sino son esos vaivenes sociales, dependiendo de los grupos de poder en turno, que han construido el estilo que tenemos de existir. Bueno, pero entre otras cosas, lo que se le ha olvidado a la estructura de poder es cómo el ciudadano vive o siente su ciudadanía. Nos han lanzado como que un denominador común de lo que debemos de entender y saber como ciudadanos, o entender como desarrollo, o entender como sociedad. Y si analizamos, parece que no es de nuestra sociedad la que están hablando, ni de nuestra situación de desarrollo o de nuestra condición de cómo entendemos y vivimos la ciudadanía, que se ha reducido, como dije hace rato, a el votar, al sufragio. Entonces, hay que despegar de esa definición universal de que bastaba con nacer en cualquier país para ser ciudadanos. Hemos lanzado una receta mundial, ¿no?, de que vamos a entender como los derechos, de que vamos a entender como un ciudadano. Alguien quizás la segunda parte que le queda un poco entendible es que cuando rebase los 18 o los 21 años de vida, ¿no?, y parece que es bienvenido y que todo va a ser chiflar y cantar cuando se tiene 18 o 21 años. Ustedes no, porque son bien serios, ¿no?, pero no faltarán los chavos que digan, 18 años ya puedo chupar, ¿no? Entonces, no hay bronca, o ya soy mayor de edad, y pensamos absolutamente en puros derechos y en aquellos privilegios que nos pueden gustar, que nos pueden encantar, que suena, insisto, muy, muy cautivante, ¿no?, el llegar a esa edad ciudadana. Pero no es así, ¿no? Habría que preguntarnos de qué ciudadanos se nos ha hablado. De los de aquí, de los de San Antonio Buenavista, de El Chamizal, de Beverly Hills, de Mónaco. ¿De dónde, de quién se nos está hablando? Reitero, se nos quiere homogeneizar, o sea, masificar, o sea, más manejables, ¿no? Ustedes verán que nunca dicen
híjole, que no se preocupe más Mariana o Juanito, ya todo está arreglado en su vida ciudadana o económica o social. No, no, es impersonal, es donde debemos de caber todos. Se supone que debemos de caber todos, y si cabemos todos debemos de vivir en igualdad de condiciones o ser incluidos, pero reitero una vez más, el estar presentes no quiere decir estar incluidos o integrados. Y entonces yo les invitaría a que empecemos a pensar, no digo reflexionar porque eso inmoviliza la acción, pero sí que pensemos en cómo la gente de distintos ámbitos, ya sea de clases altas, medias, populares, miserables, indígenas, rurales, urbanos, pueden entender cómo vivir su ciudadanía. Y entonces notarán que no es lo mismo, ¿verdad?, haber nacido de padres con carrera universitaria que de papás campesinos. No es lo mismo vivir en un núcleo urbano de clase alta que vivir en la periferia o vivir en el mundo rural y vivir en alguna ranchería. Y no es lo mismo nacer hombre o nacer mujer, ni tampoco ser joven o ser anciano o de media edad, ni tampoco será lo mismo que se hayan nacido en la ciudad que habitamos o hemos migrado de otro estado. Y no es lo mismo si nuestra pareja, si es, digamos, de Toluca o no lo es. Y no es lo mismo si somos migrantes de otro país, si somos de un país desarrollado o si somos de un país todavía en mayor desventaja que México. Tampoco es lo mismo si se tiene pareja oriunda del país que habitamos, si se tiene o no hijos, si se tiene muchos o ningún hijo, si podemos proveer educación, si la educación que podemos proveer es pública o es privada, con todos los perjuicios que esto conlleva y estereotipos. Tampoco será lo mismo si me gradué de carrera universitaria o dejé la carrera a la mitad, o solamente preparatoria, o solamente educación básica, o si soy analfabeto. Sí, ante la ley se dice que somos iguales, en la praxis no necesario. Tampoco es lo mismo si tenemos casa propia y dónde la tenemos, o si rentamos casa, en dónde rentamos la casa, qué tipo de casa, o si tenemos casa propia, pero de interés social. Tampoco será lo mismo si tenemos auto del año, si es nuestro, si trabajamos, ¿no?, dentro de la industria del volante, vamos a llamarle así, si la gente es heterosexual o es homosexual o lesbiana o transexual y todas las alternativas que pueda haber, si se acostumbra a vivir en la familia extensa en una o dos habitaciones, si tienen su propia habitación, si tienen para comer cada quien por separado, tienen que hacer una olla común para que todos coman. Tampoco será lo mismo si somos bilingües o trilingües, o nomás somos monolingües, pero de un lenguaje indígena. Podemos sentirnos más o menos ciudadanos de primera o de segunda si pagamos nuestros impuestos, si no los pagamos, si no nos alcanza, o bien si colaboramos con la sociedad de manera voluntaria, si hacemos algo con desinterés o hacemos algo esperando algo a cambio, si tenemos un negocio propio o somos empleados de ese negocio, si nosotros proveemos de trabajo a personas o estamos casi mendigando alguna actividad, si tenemos un trabajo de planta o si trabajamos en informalidad o solamente tiempo parcial, o como decía yo hace rato, si entramos y salimos al desempleo, entramos o salimos de la pobreza. Todo eso influye en cómo somos percibidos como ciudadanos y nosotros qué entendemos el ser ciudadano. Cuando la gente, aunque no vaya a la educación superior, intuye que como que las cosas no son parejas, o como que el piso no está a la misma altura para otros, que solamente son grupos o segmentos de interés para algunas actividades de los grandes grupos de poder que dicen, mira, tú tienes derecho a poder, pero por mí, no por cualquier otro, ¿no? Entonces debes de ejercer tu derecho, es tu obligación ciudadana, sí, pero siempre y cuando votes por nosotros en sus distintas facetas y en los distintos niveles de poder.
Es cuando hablamos aquí, o les han dicho, y si no aquí les inauguro esta sesión, cuando los docentes que han tenido y tendrán les hable de que van a salir al mundo real. Sí van a salir bien armados, bien preparados, pero allá afuera la gente vive y entiende de distinto modo sus oportunidades ciudadanas, donde si son lobos quizá les quieran quitar lo que a ustedes por derecho les toca o por su capacidad les toca. Sentirán cómo el género empieza a pesar, sentirán cómo la enfermedad o la salud también pesa dentro de la comprensión de la ciudadanía, o el tener o no alguna deshabilidad, ¿no? O el ser anciano, ¿no? Más allá de los 85, 90 que seguramente ustedes van a llegar, ojalá que se den cuenta, pero a la de ya, de que hay que vivir nuestra ciudadanía y el aplicarla de modo adecuado será también ir trabajando por nosotros cuando tengamos, si es que llegamos, muchos años. De lo contrario, también notaremos con todo su peso, con el poco espacio de vida que nos quede, de que jamás fuimos ciudadanos en plenitud, ni vivimos la misma en plenitud, de que vivimos con pensiones, si es que la hay, exiguas, que alcanzaría para una buena comida de un solo día, o que tenemos que gastarlo en medicamentos, o a ver en qué rincón, ya sea de alguna casa, de algún pariente, o abandonados en la calle, tenemos que sobrevivir, porque ya no podemos disputar nada de lo bueno que decían que iban a tocar si respetaban las leyes, los reglamentos, las normatividades, el tipo de sociedad, el tipo de modo de producción o lo que me vendieron como condición ciudadana. De ahí la importancia, reitero, qué bueno que hay que tomar estos cursos, sé yo, pero si no fuera así, ojalá que lo tomaran en algún lugar o más clases, porque estamos hablando de capacitarnos para la vida, para el antes que ustedes hubieran nacido, durante su niñez, en este momento, como jóvenes profesionistas, e incluso hasta cuando se mueran, serán el ejemplo de cómo vivieron en sociedad, de cuánto pudieron desarrollarse y de cómo fue su tipo de ciudadanía. Porque si una persona que hoy que está jubilada y que digamos tenga una pensión de 1,000, 2,000 pesos, o bien la limosna institucionalizada, que son eso que le llaman ayuda para las madres adolescentes o ancianos o deshabilitados, diría uno que es una limosna institucionalizada. Con eso no se vive ni en dignidad, ni en condiciones adecuadas de nutrición, ni de respeto a todos y cada uno de nosotros, que estoy seguro que todo el mundo intenta aportar a la sociedad. Y dicen, y si no aporto o no aporto más, es porque no tengo con qué aportar. Pero incluso hasta mi trabajo gratuito lo haré, como cuántas personas ven afuera de los almacenes donde no consumen, dándole la bienvenida a los clientes, a los que sí consumen, como si eso fuera lo más retador que pueden hacer. O echen una revisada a la gente que nos permite el acceso al campus. Eso es lo más retador que pueden hacer. Eso es lo más digno que pueden hacer, eso les da un salario digno para vivir como se dice que podemos vivir, o bien es un fraude social, lo que se comete con muchos millones de mexicanos, más de la mitad de los mexicanos. No demos por sentado que siempre estaremos en condiciones adecuadas, no demos por seguro de que las cosas ustedes tendrán el vigor, el conocimiento, el talento, la energía, a partir del día de mañana. La vida nos sorprende, la vida nos juega a veces malas pasadas y a veces también nos da pocas, pero sí nos puede dar oportunidades para vivir en mejores condiciones de las que podíamos esperar. Pero si nosotros queremos vivir en buenas condiciones, también lo quiere el resto del país y el resto de la población mundial. O siempre serán simplemente ejemplo de estudio los países de África, los países del Caribe, algunos países de Asia. Créanme que no es cómodo únicamente ser objeto de estudio, o que para el siguiente temblor o la siguiente inundación recibamos otro tipo de ayuda o limosna de países desarrollados, ¿no? Entonces, también hablando de que somos muy a la mexicana, no seamos candil de la calle y obscuridad de la casa, y de pronto nos apuremos mucho por mandarle ayuda a que les gusta Suazilandia o Haití,
y olvidemos hasta nuevo aviso a nuestros tarahumaras, a la gente que vive en cauce de los ríos, a la gente que es víctima de la violencia y que ya ni nos llama la atención. Hay que regresar, dense un pellizco para que se den cuenta que estamos vivos y pertenecemos a este país y que algo debemos de hacer. Reitero, hacer algo por México es hacer algo por todos nosotros, en los presentes en el aula y todos los paisanos que viven dentro y fuera de nuestras fronteras. Bueno, de esto se va a tratar el curso, ¿no? Estos temas, tanto los que están en el programa como los que se les va a asignar para proyecto final, girarán en torno a esto, ¿no? No pensemos en encontrar la solución total a todo, el proyecto que México esperaba, ¿no? Sino tenemos claro de qué tipo de país y sociedad estamos hablando, de qué tipo de ciudadanos somos, y reitero, de entrada entenderemos por qué no somos participativos, por qué hay tanta desconfianza de las instituciones y por qué cuesta tanto el que tengamos otro México. O a lo mejor es aún mejor de lo que pensamos. México de fuera se ve mejor. México de fuera nos hace sentirnos orgullosos, porque a pesar de lo que pasa y a pesar de nosotros, pues somos de las economías más altas del mundo, pero debemos estar mejor, no conformarnos. Bien, decía yo que de eso se va a tratar. Ya les comenté los tipos de exámenes, cuántos son y todo. Y pues tengo pocas neurosis, ¿no? La impuntualidad sí me saca mucho de onda. Cada quien sabrá la honestidad de sus acciones. Podemos engañar a algunos, a muchos, pero menos a nosotros mismos. Si nosotros no hacemos convencidos, e incluso no convencidos, sino ante la evidencia de la necesidad por nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, las cosas sí serán aún peores, es decir, los espacios más cerrados, menos margen, ¿no?, de dignidad. Y reitero, no pensemos nada más en cada uno de nosotros. Estamos en medio de un inmenso país en donde la gente anhela justicia social y donde debemos todos de hacer nuestra parte. Reitero, no tenemos escapatoria para decir yo no sabía, no me daba cuenta. No apliquemos la ciudadanía de manera contractual, es decir, no doy nada, pero tampoco les quito nada, ¿no? Pero esa actitud también es como detenerle la famosa vaca a la pata para que alguien la siga matando. El recorrido que haremos sobre los distintos temas pues, nos va a llevar incluso de que cómo empezamos a constituirnos, ¿no?, como sociedad. Y en ese primer tema, que lo voy a dar el día 15, notaremos, ¿no?, en qué estamos fallando, por qué se nos está destripando el sándwich también hecho que habíamos armado y de pronto está perdiendo ya su forma, su relleno adecuado, el orden esperado. Es importante que tengan en mente que esto que estamos ahorita transmitiendo, reitero, es parte de su primera sesión, la sesión del día que es 11, ¿no? Están asignados que vean una película. En Schoology ya vienen 3 ligas donde pueden encontrar esa película, y si no está aquí en la biblioteca. En apariencia es palomera. La pueden ver en casa, aquí en el grupo, donde gusten. Dura aproximadamente lo que dura la sesión. Se llama El Cuarto Contacto. Y aquí ustedes verían la actitud de la comunidad donde esto se da, la actitud y los porqués, ¿no?, en el trato también que los protagonistas reciben. Y entonces iremos tomando esta película palomera para que vaya cayendo el 20 del tema que voy a dar el martes siguiente, o sea, el martes 15. Les voy a dar su dirección de Schoology. Déjenme ver si puedo pasar directo. C, B chica, 44 B chica, guión 6, P de Pepe, C de gato 9, B chica. Espero que se escuche bien, si no ahorita en un momento se los repito. Bien, creo que no hay problema, ya lo tienen con ustedes. Estén al pendiente, por favor, del correo de la escuela.
ahí les van a ir llegando los temas que a ustedes les va a tocar exponer del curso. Cuando lean el programa se dan cuenta de que todos tienen la obligación de leer todos los materiales para que estén en condiciones de poder aportar algo a la clase, aunque haya gente nombrada específicamente para exponer cada tema, los cuales espero que ustedes lo ilustren. Tienen muchísimos apoyos aquí en el campus para que no sea simplemente algo muy plano, sino pueden apoyarse en videos. Siempre busquen algún tipo de apoyo didáctico para cada tema. Son temas ligeros, pero con mucha carnita para analizar, de donde pueden derivar su presentación. Si hubiera alguna pregunta, me dicen, se acercan y lo platicamos. En caso de que de pronto no comparece el que vaya a presentar y nadie haya leído, se va a deducir 1/10 a todo el grupo en su calificación final. Y la gente que no presente temas también está en riesgo hasta el 10% de su calificación final. Así que ustedes dirán, no son muchas las condiciones, espero que lo cumplan, no se confíen, todas las materias cuentan, todas son importantes y reitero, estos temas son importantes no para ahora, sino para toda su vida. La mejor de las suertes, cuídense mucho, les encargo que vean la película, reitero, están las ligas ahí en Schoology y de lo contrario está en biblioteca y es el Cuarto Contacto. Repito, lo pueden ver aquí en el grupo, en su casa, donde quieran, pero háganlo y ya aportarán, ya será útil para la sesión del 15, que es cuando ya nos encontraremos cuerpo presente. Un abrazo para todos y el mejor de los semestres. Cuídense, muchachos.